escuchamos con frecuencia y puede parecernos incluso de muy reciente creación, fue acuñado en realidad a inicios del siglo XX. Hacia 1917, el ingeniero agrónomo de origen húngaro Karl Erecki utilizó la palabra biotecnología en su libro sobre la producción de carne y lácteos. En aquel momento, Erecki pensó en ese término asociado a la posibilidad de mejorar las materias primas hasta convertirlas en productos más útiles para la sociedad gracias a la intervención de organismos vivos. Como veremos, la idea de Erecki fue evolucionando y también, por supuesto, se amplió la lista de aplicaciones biotecnológicas. Medicamentos más potentes, fuentes de energía, cultivos mejorados, biomateriales y tecnologías para el control ambiental son algunos ejemplos. Ponemos nuestra mirada sobre el impacto de la biotecnología en materia de salud humana. Sin embargo, en el entorno agropecuario también resulta muy útil. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las principales aplicaciones biotecnológicas vinculadas a la producción de alimentos? ¿Qué debates generan en la actualidad? ¿Cómo aprovechan los científicos cubanos esa área del conocimiento? Saberes relacionados con la biología para generar nuevos productos es muy antigua. En la vida cotidiana actual todavía encontramos ejemplos que así lo demuestran. El descubrimiento de que el jugo de uva fermentado se transforma en vino, que la leche puede convertirse en queso o yogur, o que es posible hacer cerveza fermentando soluciones de malta y lúpulo, una planta especial para producir esta bebida, fue el comienzo de la biotecnología hace miles de años. Aunque en ese entonces los seres humanos no entendían cómo ocurrían estos procesos, sí los utilizaban para su beneficio. Estas aplicaciones constituyen lo que se conoce como biotecnología tradicional, basada en el uso de procesos biológicos como herramientas de transformación de materias primas en productos finales. Hoy los científicos comprenden cómo ocurren estos procesos, lo que les ha permitido modificarlos o copiarlos, para, aprendiendo una vez más de la naturaleza, obtener productos que les son necesarios. En 1992, el concepto de biotecnología del ingeniero agrónomo Karl Erecki sería actualizado por un equipo internacional de expertos. Se definió entonces como toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para crear o modificar productos o procesos con fines específicos. Por supuesto, hablamos de un área multidisciplinar en la que confluyen desde las ciencias naturales y exactas hasta las sociales y humanísticas. A partir de la diversidad de campos de aplicación de la biotecnología, varios investigadores la clasifican por colores. Así se establece la biotecnología roja, que comprende todas las aplicaciones relacionadas con la salud humana, la blanca, que trata de las aplicaciones de uso industrial, y la azul para procesos relacionados con el mar. Además encontramos la biotecnología verde, vinculada sobre todo a las aplicaciones en agricultura y alimentación, y la biotecnología gris, que se aplica al medio ambiente, ya sea para mantener la biodiversidad o para eliminar contaminantes, mediante la bioremediación, o sea, un proceso biotecnológico que emplea microorganismos, plantas o enzimas para degradar los contaminantes del suelo, el agua y el aire. Desde otro abordaje, la biotecnología moderna se divide en 5 ramas: humana, ambiental, industrial, animal y vegetal, que nos ayudan a combatir el hambre y las enfermedades, producir de forma más segura, limpia y eficiente, reducir nuestra huella ecológica y, muy importante, ahorrar energía. Todo ello ha entusiasmado a mercados bursátiles como Wall Street, donde la biotecnología fue uno de los sectores más rentables en 2019. Para hablar de biotecnología moderna hay que tener en cuenta un proceso fundamental: la ingeniería genética. Se trata del uso de técnicas moleculares avanzadas que permiten manipular de forma directa los genes de un organismo. Entre sus aplicaciones más importantes destaca la posibilidad de mejorar cultivos, un tema que genera debates éticos sobre su impacto. Cuba desarrolla un programa nacional de biotecnología, industria farmacéutica y tecnologías médicas que incluye, por supuesto, el impulso de la biotecnología agropecuaria.
es aquella biotecnología que tiene que ver con las plantas, los animales y parte de la industria que produce alimentos. O sea, es usar las técnicas de la biotecnología, la ingeniería genética para el mejoramiento genético de variedades agrícolas, para la producción de fármacos veterinarios, para la salud animal y para lograr enzimas que mejoren la producción de alimentos en la industria. Los proyectos que desarrollan equipos de científicos dedicados a esta área del conocimiento a nivel nacional buscan contribuir a la solución de problemas vinculados con la alimentación. Hoy nuestro país importa más de 2.000 millones de dólares en alimentos. Hay 5 alimentos que redundan en más de 1.000 millones de dólares al año, que son fundamentalmente el maíz, la soya, el arroz, la leche, el pollo. Y los proyectos de investigación de la biotecnología agropecuaria están dirigidos a problemas que disminuyan la importación de alimentos en nuestro país, que seamos capaces de producirlos en nuestro país con tecnologías, con ciencia, con innovación, cuidando el medio ambiente. Por eso los investigadores de instituciones como el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de la capital cubana trabajan en el mejoramiento genético de cultivos como la caña de azúcar, el maíz, la soya y el frijol. Se basa en la obtención de nuevas variedades o cultivares con propiedades mejoradas con respecto a los progenitores que le dieron un lugar. Básicamente se le puede incorporar a partir de diversas metodologías propiedades como la resistencia a plagas, resistencia a efectos ambientales como puede ser la salinidad y la sequía y otras propiedades que le confieren ventajas competitivas con respecto a sus progenitores. Esas mejoras en los cultivos pueden obtenerse por métodos tradicionales como el cruzamiento genético de variedades compatibles o a través de la biotecnología. Las vías tradicionales son procesos que consumen largos periodos de tiempo. En caso de las vías biotecnológicas, a partir del desarrollo de la genética y la genómica y todo lo que tiene que ver con la ingeniería genética, se pueden acelerar los procesos de obtención de estos cultivos, o sea, estos cultivos mejorados se pueden obtener por vías más rápidas y buscando propiedades específicas, como puede ser, por ejemplo, uno determina qué genes están involucrados en la resistencia a determinadas plagas y le incorpora esos genes a los cultivos que uno quiere mejorar y por un proceso de ingeniería genética, de transformación genética de los cultivos puede alcanzar esos nuevos cultivares que pasaría un proceso riguroso de evaluación hasta de ser aprobados para ser usados genéticamente. Con esos estudios, los investigadores buscan potenciar el desarrollo de cultivos que permitan sustituir importaciones. Por eso llevamos años trabajando en el tema de mejoramiento genético del maíz por vía biotecnológica, mediante la incorporación de genes que confieren resistencia a las principales plagas que afectan el maíz, en este caso la palomilla del maíz, y también resistencia a un herbicida de forma tal que pueda tener un manejo agronómico adecuado en el campo. Y en otros cultivos como la soya, que también incorpora un gen de resistencia a herbicidas que también favorece el manejo del campo. Transgénesis es el nombre de este proceso que permite modificar en laboratorios la información genética de organismos como las plantas, por ejemplo, para conferirles características específicas. Los transgénicos se consideran nuevos organismos que coexisten con el resto de los seres vivos. Su aparición ha generado preocupaciones éticas en cuanto a las interacciones con el entorno o a su impacto en la salud humana. Sobre el tema existen varios enfoques tanto a nivel internacional como en Cuba. Desde la agroecología, algunos especialistas defienden que la agricultura orgánica puede garantizar alimentos inocuos si se optimizan los pasos del proceso productivo, incluidos la comercialización y el almacenamiento. Investigadores del área de las ciencias sociales que también analizan el tema apuntan a la necesidad de un mayor conocimiento y debate social sobre los transgénicos. Por eso, más adelante dedicaremos un observatorio científico al tema de los organismos genéticamente modificados. Mientras, compartimos una tercera postura, en este caso de los especialistas del CIGB, que tiene como centro el modo en que se regula un transgénico. Como mismo sucede con los candidatos vacunales, que son un proceso de evaluación de todas las propiedades que tienen que ver con la seguridad que ofrecen, así mismo sucede con los transgénicos. Evaluar todos esos transgénicos, qué impacto tienen real sobre los rendimientos agrícolas, pero también impactos sobre la toxicología, o sea, si los genes que uno le transfirió a la planta tienen algún efecto adverso sobre las personas, pero también un efecto adverso sobre la ecotoxicología, o sea, sobre la fauna o sobre los cultivos. Es parte de los estudios que se hacen ante la aprobación de un cultivo transgénico. Nuestro país cuenta con un marco nacional de bioseguridad bien establecido desde hace más de 20 años.
La Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente es la autoridad encargada de conceder o no las autorizaciones para todas las actividades relacionadas con los organismos genéticamente modificados desde la etapa de investigación hasta la liberación a gran escala en el campo. Se aprobó el Decreto Ley número 4 que implementa la política para el uso de los organismos genéticamente modificados en la agricultura cubana. Actualmente, Cuba ejecuta un proyecto internacional de bioseguridad para la identificación y detección de esos organismos. Se prevé el desarrollo de un sistema de monitoreo y vigilancia de efectos adversos sobre los ecosistemas, así como estudios socioeconómicos relevantes para Cuba derivados del impacto de los organismos genéticamente modificados en el medio ambiente. Desde el CIGB, otra de las aplicaciones de la biotecnología agropecuaria se relaciona con la salud animal. Por ejemplo, sobresale el desarrollo de formulaciones para el tratamiento del ganado bovino afectado por las garrapatas y las enfermedades que transmiten esos vectores. Hemos desarrollado una vacuna que ya se aplica en más de 1,5 millones de cabezas de ganado en nuestro país, la vacuna Gavac, y controla las garrapatas en el campo, disminuyes el uso de químicos, controlas las garrapatas por medios inmunológicos y no tienes que usar químicos realmente o mucho menos químicos, y realmente son impactos que tiene la biotecnología en la salud animal con metodologías que son amigables con el ambiente. En este punto hacemos un paréntesis a propósito de la importancia de mantener la salud de los animales en el entorno agropecuario. Además de los avances en la aplicación de la biotecnología, los especialistas cubanos desarrollan productos farmacéuticos para uso veterinario en los que no emplean procesos biotecnológicos, pero que también pueden tener un impacto favorable. Por ejemplo, en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, CENIC, se estudia en la actualidad el Oleobet, una formulación de aceite de girasol ozonizado que pudiera ser útil para el tratamiento de la tricofitosis bovina, una enfermedad infectocontagiosa de la piel causada por un hongo. Las recrías aquí en nuestro país son muy afectadas con esta patología. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un clima muy húmedo y realmente en nuestras recrías encontramos altos porcentajes de presencia de esta patología, que posteriormente esto afecta la salud del animal en sentido general. Hasta el momento se han realizado los ensayos clínicos fase 1 y 2 para evaluar la seguridad y eficacia del Oleobet. Poder utilizar este producto para eliminar este proceso dermatológico, que es una infección causada por dermatofitos, que es un hongo difícil de revertir el daño que ocasiona, estaríamos dando una solución muy importante, ya que prácticamente el 80% de los terneros padecen esta patología en estos momentos. No se cuentan con fármacos que sean efectivos y seguros para el tratamiento de esta enfermedad. La característica del ozono como germicida, o sea, su capacidad para reducir microorganismos, también ha sido utilizada en los entornos agrícolas. Desde la ozonización de sustratos vegetales contaminados y la ozonización también para conservación de frutas y vegetales, que al eliminar cualquier contaminante que pudiera deteriorarlos, preservamos y alargamos su vida. El CENI también ha tenido en este campo, concretamente las aplicaciones químicas en la agricultura, un resultado muy notorio. Uno de los temas que también ocupa a los científicos cubanos vinculados a los entornos agropecuarios es la alimentación animal, un elemento imprescindible para garantizar la salud y productividad de las diferentes especies. Por eso, el desarrollo de plantas proteicas para obtener materias primas en función de la industria del pienso es uno de los proyectos más importantes de los especialistas del Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio, CENPALAB. Ellos estudian la moringa, la morera y la titonia con características muy favorables para la dieta de los animales. Una de ellas es que mantienen niveles proteicos de 21 a 27%, las tres plantas, muy adecuados para nuestras condiciones. En segundo lugar, son plantas que permiten cortes sistemáticos, dan buena profusión de tallo y nosotros damos hasta 7 cortes al año por hectárea. Y esos 7 cortes nos significan, en el caso de la moringa, hasta 50 toneladas de materia seca por hectárea al año. Muy superior, te puedo ejemplificar, en la moringa hasta 10 veces lo que se logra con la soya, comparado con la soya.
Y el otro elemento muy importante que no puedo dejar de mencionar es que son plantas permanentes, que con esas características anteriores y que yo la puedo tener en 7 o 10 años con una explotación, con los mismos niveles productivos y con su misma calidad, le otorgan todo un grupo de bondades y características muy importantes para los propósitos que se establecieron. Los investigadores de Sempalab realizaron diferentes estudios para evaluar el % de inclusión de cada planta según la especie animal. Estamos hablando de los monogástricos, donde se investigaron el cerdo, el conejo, el pollo de ceba, la gallina ponedora y el pato. En el caso de los rumiantes fueron evaluados en los terneros y en las vacas lecheras. Y en el caso de los peces y los crustáceos trabajamos con la claria y el camarón de ceba. Los resultados obtenidos nos han indicado cuál es el % ideal para incluirlo en las formulaciones de las dietas que se elaboran a partir de estas plantas proteicas. Al concluir el estudio, se evaluó también desde el punto de vista microbiológico, químico y organoléptico en alianza con el Instituto de Investigaciones de la Alimentación Animal. A partir de esos estudios, los científicos de Sempalab desarrollan nuevos vínculos con las universidades para impulsar la obtención de plantas proteicas a partir de la biotecnología. Por ejemplo, con la Universidad de Ciudad de Ávila, un trabajo en el logro de vitroplantas para realmente mejorar todavía mucho más la calidad del material que llevamos a nuestros campos y lograr muchas ventajas desde el punto de vista sanitario y de sus características como variedad cuando las llevemos al campo, que hoy nos dedicamos a semillas, por vía de semilla, por vía de esqueje, por vía de postura, pero la vitroplanta, que es una línea biotecnológica, nos permitiría mejorar mucho la calidad del material que llevamos a reproducir en el campo. Además de las plantas proteicas, las aplicaciones de la biotecnología ofrecen importantes posibilidades para la futura recuperación de un cultivo esencial en Cuba, la caña de azúcar. Altas temperaturas, sequía y la salinidad de los suelos son efectos del cambio climático que impactan hoy en la mayoría de los cultivos del país, entre ellos la caña de azúcar. Además, las plagas resultan otra problemática que ha motivado importantes estudios de varios científicos cubanos en medio de un desafío actual: lograr mayores rendimientos de manera sostenible. En este laboratorio de biotecnología y biología molecular del Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar se aplican protocolos para el diagnóstico de las enfermedades que afectan a los cultivos. Esos procesos permitirán luego el control de las plagas en las plantaciones de caña. En este laboratorio realizamos diagnóstico microbiológico que consiste en el aislamiento de los organismos causales de las enfermedades en medio de cultivo y su observación al microscopio óptico. También realizamos diagnóstico serológico que consiste en el empleo de anticuerpos específicos que reconocen los patógenos en cuestión. Y el otro método que utilizamos es el molecular, fundamentalmente la PCR, donde se amplifica un fragmento específico del microorganismo de interés. Según los especialistas, aparecen 59 enfermedades que afectan el cultivo en Cuba. La roya parda y el carbón de la caña de azúcar son de las principales causadas por hongos, y con origen bacteriano, la escaldadura foliar y el raquitismo de los retoños. Se plantea que las enfermedades causan en variedades susceptibles más de los 50% de pérdidas en la producción. Estas enfermedades son sistémicas, es decir, afectan a la planta en sentido general, disminuyen el crecimiento de la planta, disminuyen el grosor de los tallos, afectan el área foliar y por tanto impiden la absorción de la luz y el desarrollo del sistema como tal de toda la planta. Hay una enfermedad viral que se conoce como el mosaico de la caña de azúcar, que aunque no está en las plantaciones comerciales, es un indicador importante porque es una enfermedad que causa grandes pérdidas a nivel mundial. En este país ya se logró su control, pero se mantienen las pruebas de resistencia a esta enfermedad en aras de mantener este control. Sobre las principales enfermedades que afectan la caña de azúcar, se realizan las llamadas pruebas de resistencia, o sea, inoculaciones artificiales con el empleo de los propios patógenos. Estas pruebas no solo garantizan que las variedades obtenidas sean en realidad resistentes a esas enfermedades, también evitan la aplicación de sustancias químicas en los sembrados. El objetivo es
discriminar o eliminar todos los individuos que sean susceptibles y así de esta forma poder liberar a la producción comercial las variedades que ya sean con resistencia múltiple a estas principales enfermedades. La colaboración entre los investigadores de este lugar y del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología favorece el desarrollo de proyectos para la obtención de variedades que, por ser muy vulnerables a algunas enfermedades, ya se habían eliminado de los procesos productivos, pero que hoy se rescatan por su alto contenido azucarero, como por ejemplo la variedad Jaronú 65. Es un trabajo conjunto que se desarrolla entre el 6GB, que está encargado de toda la tecnología de la transformación genética y la búsqueda de los genes que se le van a introducir a la caña. Esto es un proceso biotecnológico, parte de un gen que se puede obtener de cualquier otra planta, hasta se le coloca dentro de una bacteria y la bacteria es la que va a transmitir ese gen a las células de la caña. Pasa por un proceso de selección con un herbicida y después se obtienen las supuestas plantas transgénicas, que esas plantas transgénicas llevan un proceso también de selección, tanto a nivel de laboratorio como después a nivel de campo. En esa parte de la parte de campo entra el INICA con todo el programa de mejoramiento genético que existe, ya que tenemos una red de estaciones en todo el país donde se pueden probar esa nueva variedad transgénica en distintos ambientes. A partir de los resultados obtenidos con la Jaronú 65, los investigadores trabajarán en el rescate de 2 ejemplares con similar nivel de impacto en la producción. Hablamos de la Cuba 8751 y la Barbado 4362. De igual manera, la idea es lograr que estas variedades sean resistentes a las plagas y al cambio climático. La Estación Experimental de la Caña de Azúcar en Jovellanos cuenta con la mayor colección de recursos genéticos de este cultivo en América Latina. En este espacio, los nuevos procesos biotecnológicos permitirán desarrollar el intercambio de variedades a escala internacional mediante las plantas in vitro. De ese modo podrán incrementarse las bases genéticas destinadas a los cruzamientos de las plantas sin importar o exportar los tradicionales trozos de caña. Con el uso de las plantas in vitro, los expertos tratan de evitar la entrada de plagas que no existen en el país. Esa planta in vitro va a ir en un tubo de ensayo que está estéril, con un medio de cultivo estéril, y esa planta va a ir diagnosticada a todas las enfermedades que existen en el país. Y cuando se reciban también se van a diagnosticar a posibles enfermedades cuarentenadas. Pero como viene dentro de un tubo de ensayo, no hay riesgo de que eso se transmita al ambiente. Y cuando ya se tiene la variedad resistente y avalada, ¿cómo puede extenderse ese cultivo a las grandes plantaciones e introducirlo en la producción cañera? Una vez obtenida la nueva variedad, hay que introducirla lo más rápido posible a la producción. Y ahí entra también la biotecnología. El instituto cuenta con una biofábrica que se encuentra en la Estación Territorial de Investigaciones de la Caña, ETICA, Centro Villa Clara, que tiene una capacidad de producción de 3 millones de plantas por año, con la idea de introducir esas nuevas variedades, tanto transgénicas como por el mejoramiento genético clásico, muy rápidamente a los bancos de semillas para seguir la cadena de semillas. ¿Qué ventaja nos da esa biofábrica? Que ese material viene igual, por el método biotecnológico, en condiciones estériles, viene saneado a enfermedades. Viene limpio, además de la calidad genética y el rejuvenecimiento que sufre esa semilla. Y eso va a tener un impacto en que en esos bancos esa planta va a dar más de un número de tallos. ¿Y qué representa eso? Mayor número de semillas. El mejoramiento genético para el desarrollo de variedades más resistentes a los impactos del clima o a las enfermedades resulta un proceso complejo con importantes y numerosos pasos durante las investigaciones. Sin dudas, las herramientas de la biotecnología han sido esenciales en este camino, siempre con el rigor que indica la ciencia para el bienestar social. Utilizada de forma rigurosa a partir del conocimiento científico, la biotecnología ofrece una manera responsable de aumentar la productividad agropecuaria y una vía de solución a problemas que afectan sobre todo a las naciones emergentes. El desarrollo de especies mejoradas, más productivas, capaces de sobrevivir en entornos difíciles en los que gran parte de la población pobre del mundo vive y desarrolla la agricultura, unido a la reducción de los costos y del tiempo, siguen constituyendo pilares de una muy necesaria evolución que ayude a resolver el suministro estable de alimentos a poblaciones en crecimiento, a la vez de reducir el impacto medioambiental de las acciones humanas. Cuando se integra de manera adecuada con otros procedimientos científicos y con factores socioeconómicos que influyen en las producciones agropecuarias,
La biotecnología ayuda a satisfacer las necesidades de una sociedad global en expansión cada vez más urbanizada. Impulsar el desarrollo de esa área del conocimiento a partir de criterios éticos y con garantías para una aplicación segura es una apuesta al futuro desde la ciencia.